Te damos la bienvenida a Boston Scientific en Costa Rica. Gracias por escuchar la historia de crecimiento de nuestros compañeros y compañeras dentro de esta gran empresa. Conoce nuestra misión y valores a través del podcast y entérate de la cultura organizacional de la que formamos parte. En este episodio de BSE is Me, escucha a Julieta González, generalista de recursos humanos. Bienvenidos en este podcast que estamos haciendo de la campaña BSE is Me. Aquí lo que queremos es que las personas vean historias que van de acuerdo a nuestra misión y a nuestros valores. Hoy tenemos con nosotros a Julieta González. Julieta, muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenida. Muchas gracias por invitarme, Gaby. Genial. Vamos a ver. ¿Y cómo estás hoy? Contanos. Muy bien, hoy he tenido un día como muy divertido, muy relajado y haciendo esto que nunca lo hago, pues todavía mucho más divertido va a estar. Vamos a ver cómo nos va con la entrevista. Genial. Contanos un poquitito, Julieta chiquitilla, Julieta de niña. ¿Cómo fue tu niñez, tu infancia? ¿Qué te gustaba hacer? Siempre digo que creo que tuve una infancia muy original. Yo soy la segunda de 3 hijos, pero el vacilón era que vivíamos a la vuelta de unos primos, 5 primos, compartíamos patio, entonces teníamos una puerta que comunicaba ambas casas. Entonces era como tener una pandilla de 8, 6, porque mis primas mayores eran un poquitillo ya más adolescentes, entonces no se metían mucho con los chiquillos, pero el vacilón era que siempre jugábamos lo que estuviera sucediendo en el tiempo. Por ejemplo, campaña política, entonces veíamos el carro bombero de mi hermano armado con las banderillas y las bicicletas, desfile de las rosas, entonces agarrábamos las veraneras del patio, o lo que fuera que había en el patio y hacíamos decoración. Entonces siempre estábamos creando como juegos divertidos. Yo siempre les cuento que a mí me encantaba jugar de agencia de viajes, y será por eso que me gusta viajar ahorita. Nunca jugábamos los juegos tradicionales, sino que siempre estábamos inventando algo como más original. Entonces con la agencia de viajes era muy vacilón, porque mi primo se había conseguido unos papeles que habían sobrado, que ya no servían de Pan American en aquella época, de aquella línea aérea. Entonces era una agencia chivísima, porque teníamos todos los documentos que llenaban los supuestos pasajeros. Entonces teníamos la agencia, teníamos una joyería y no recuerdo qué más. Y el vacilón para devolverse las cosas que uno compraba era que llegaba la persona, cuando ya una jugaba y llegaba la otra a otro lugar, decía, mira, me dieron un pedido equivocado. Entonces devolvíamos las cosas que comprábamos, pero siempre estábamos inventando juegos diferentes. Entonces recuerdo que fue una infancia muy alegre, muy divertida, con 5 chiquillos, como siempre pensando qué hacer diferente. Por ejemplo, el último día les conté a las chicas de recursos humanos que lo último que hicimos, que recuerdo así como producción grande, fue un concurso de belleza. Entonces desde decoración en el patio con cortinas, con árboles, con piscina plástica, desde micrófono hecho de un lápiz con una plasticina. Entonces siempre estábamos creando ese tipo de cosas, con vestuario y todo, casi sustos. En Semana Santa nos disfrazábamos de la Virgen María. Recuerdo que hay una foto mía de la Virgen María con un vestido de Halloween. Entonces es una Virgen María con un vestido negro, con un gato anaranjado al frente y una mantilla. Entonces siempre estábamos en eso. Entonces creo que fue una infancia como muy bonita, como muy original. Genial. Bueno, ¿y la escuela? ¿Cómo era esa Julieta en la escuela? Mira, yo vivía muy cerca del Colegio Marista, que fue donde estudié, vivía como a 200 metros del Marista. Entonces, una escuela como católica, pero como muy llena como de valores. Entonces, desde chiquitita le ponían a uno como mucho sentido de responsabilidad, de las cosas de integridad, de las cosas que eran buenas o las cosas que no eran buenas. De hecho,
Me vine a encontrar en Boston a Tatiana. Tatiana fue compañera mía. Tatiana ya no está con nosotros, pero Tatiana fue compañera mía de la escuela. Entonces el vacilón era tener gente que eran de que venían desde primer grado hasta un 10º año. Entonces fue un momento muy bonito, era un colegio como que te estimulaba muchísimo hacia las competencias, hacia hacer cosas como cada vez mejores, y me impulsó como a siempre pensar en que uno tenía que trabajar siempre por hacer cada vez mejor las cosas y con integridad, ¿verdad? Porque para el colegio los valores eran muy importantes. Y desde el cole ya empezaste a visualizar qué querías hacer, o desde la escuela, qué querías hacer cuando fueras grande. Vos sabes que no, cuando yo me estaba graduando, yo dije, ups, voy para la U, ¿qué voy a estudiar? Entonces empecé a pensar qué me gustaba, qué me llamaba la atención, y saqué un bachillerato en publicidad. Eso fue lo que yo hice, saqué un bachillerato en publicidad, y luego dije, mira, este mundillo me gusta, me hace gracia, y me gradué en mercadeo, tuve una licenciatura en mercadeo. Pero fue algo que pensé como al último minuto. Yo nunca dije, quiero hacer esto en mi vida, sino que me gustó el mundo, pero siempre digo que a lo largo de los años, cuando ya yo terminé de estudiar, fue algo que me gustó muchísimo estudiar, pero que nunca vi que yo me desarrollaría en esa carrera. Y empecé a trabajar, pero empecé a trabajar en banca. Entonces era mercadeo, que era lo que había estudiado, pero era más ligado hacia banca y finanzas. Y terminé en el mundo de mercadeo, banca y finanzas, hasta que entré a BSI, intentando ya cambiar como de ambiente, porque había trabajado como en 2 o 3 lugares, mucha cuestión de certificados, de bonos y todo, y ya quería hacer un cambio. Entonces estaba buscando ahí en medio de trabajos, y me llama una amiga mía, que es de hecho el marista del colegio, Ana Cristina, y me dice, mira, ayúdame, estoy abriendo una empresa, estoy abriendo BSI, ella fue la primera gerente de recursos humanos que tuvimos, y yo no estoy haciendo nada. Entonces yo llegué a la planta de Heredia a recibir currículums, porque no existía nada. Lo único que había era los contratistas abriendo el cuarto limpio, porque se había comprado un edificio de una empresa que ya lo tenía montado, pero era muy pequeño. Entonces, así fue mi cambio en mi vida. Nunca decidí estudiar lo que estudié, y cuando lo estudié me encantó, pero nunca me vi como trabajando en eso. Y caí y fui brincando, o sea, sí trabajé en lo que estudié con énfasis en banca, pero después dije, no, quiero hacer otra cosa, quiero cambiar, quiero tener experiencias en temas diferentes, y así fue como llegué a BSI. ¿Y qué posiciones has tenido aquí en BSI en recursos humanos? O por lo menos danos un resumen, porque tenés mucho tiempo de estar acá. Te cuento, mira, como te digo, no había nada, solo había un edificio. Entonces yo lo que hacía al principio era recibir los currículums de la gente que llegaba literalmente a tocar la puerta, porque no estábamos ni en operación, estaba solo el proveedor del cuarto limpio, me acuerdo, era un señor extranjero. Y Ana Cristina, que era la primera gerente, lo que hacía era cerrar una empresa en la que estaba trabajando, y el primer VP de nosotros, que fue Emilio Laureano, era puertorriqueño, era un consultor, no era empleado de Boston. Entonces él también viajaba a Puerto Rico cada 2 semanas. Entonces yo pasaba semanas donde estaba sola en el edificio, nada más en la parte de la recepción, recibiendo currículos de gente, pues no teníamos nada más que hacer. Entonces eso fue lo primero. Cuando ya Boston ya se empieza me llama mucho la atención y me hace mucha gracia, porque de hecho nosotros no teníamos razón social, no nos podían pagar. Entonces a mí me pagaba el salario de ese de práctica la gente de Zona Franca, de Coyol. Ellos eran los que nos pagaban a nosotros al principio, y después pasamos a un proveedor, que no recuerdo cuál era el proveedor, porque Costa Rica todavía estaba en proceso de creación y todo el proceso de que tener razón social y estar ya en el país. Entonces fue muy bonito, porque desde el principio era solo recibir currículum, después ya empezó el open house, y ahí fue donde empezaron a salir los primeros gerentes. Entonces, por ejemplo, Luis Javier fue el primer gerente de materiales que hubo en ese open house, y se sacaron todas las demás cabecitas de los demás departamentos. Y creo que se contrataron como unas 50 personas. Fue un sábado, fue una maratón. Estaban entrevistando don Rick McWhorter, era como el jefe de don Emilio en ese momento, y ellos hacían las entrevistas. Ellos 2 seleccionaban a los 30, 40 primeros empleados que tuvimos. Entonces, es muy bonito ver todo el crecimiento a lo largo del tiempo. Después ya yo pasé más a recursos humanos, porque había que empezar a montar la planta de producción. Entonces lo primero que yo hago es entrevistas para poder montar las líneas de producción, las primeras líneas.
cuando ya yo decidí quedarme fija, porque yo estaba hablando de que nada más venía 15 días, nada más te venía a ayudar a hacer currículos, a revisar currículos, de ya después pasé fija al área de recursos humanos. Entonces éramos la gerente y yo nada más. Ella estaba con las posiciones más administrativas y yo estaba montando toda la planta. Me tocó entrevistar a todo el mundo para poder hacer crecer la organización. Así estuve varios años en la parte de reclutamiento. La planta obviamente creció, hubo más personas en el departamento y había una gerente o una generalista en ese momento que era la encargada de la parte legal y ella tuvo que irse. Creo que fue un embarazo y un poquito de alto riesgo, se tuvo que ir. Y a mí de un pronto a otro me dicen, necesito que te encargues también de la parte legal. Entonces hubo un momento en el que yo estaba haciendo las dos cosas, casi me vuelvo loca, pero contrataciones de toda la planta de producción y a la par toda la parte disciplinaria y legal, y me tocó aprender, ¿verdad? Porque era algo que en mi vida había hecho. Y de la noche a la mañana, ¿no? Entonces después fui migrando, ya llegó una persona y empezó a encargarse de esa contratación de personal directo. Y yo me quedé solo como en Employee Relations, que era toda la parte de manejo de investigaciones, de declaraciones, toda la parte disciplinaria. Lo estuve haciendo por unos años, hasta que ya, con el ingreso de Andrea Bermúdez, por cierto, la actual directora de Recursos Humanos, subdividimos el departamento. Entonces fue cuando se crea la posición ya más formal de generalista. Entonces ya yo paso a ser generalista del área, que de hecho tengo como unos 9 años de estar como generalista. Entonces ya dejé esa especialidad que tenía de legal, lo sigo haciendo pero en un menor volumen, y eso me permitió concentrarme o aprender de otros procesos. Entonces ya aparte de legal ya veía clima organizacional, ya veía procesos, digamos, de compensación. Entonces me ha permitido ir aprendiendo diferentes temas en el tiempo. Yo siento que he ido creciendo en conocimiento en cuanto a manejar otras situaciones o cosas que por un startup me tocó al principio dedicarme únicamente al reclutamiento y selección. Entonces ha sido como un camino interesante. Ahorita estoy cambiando un poquito más porque estoy de generalista y quiero hacerle un énfasis más fuerte a desarrollo de talento. Entonces estoy enfocada muchísimo en temas que tengan que ver con desarrollo. Estoy trabajando de hecho en STAR con la gerente de L&D, con Laura Molina, y estamos intentando dar un poquito más de fuerza a toda la parte de crecimiento y desarrollo de la gente. Pero esa es como mi historia más o menos. Vamos a devolvernos en el tiempo un segundo. Cuando te llaman a decirte, vení a trabajar conmigo a Boston Scientific, ¿qué pensabas de la empresa? ¿O sabías algo? ¿Qué te motivó a decir, me voy? Mira, es interesantísimo porque yo estaba en mi casa, no tenía trabajo en ese momento, estaba aplicando en banca, iba a seguir en banca. Y lo primero lo hice como un favor hacia ella porque de la compañía no conocía mucho. De hecho, nada, nunca había escuchado, nunca había tenido contacto con la industria médica. Entonces llegué en los primeros días como a ayudarle a ver en qué funcionaba, pero yo rápido empecé a entender que era una muy buena compañía, que la única, en ese momento, la única, creo, empresa de industria médica que había era Baxter. Entonces, las demás eran como muy chiquitas y esta compañía yo empecé a entender de que venía con fuerza, que era un proceso muy diferente a todo lo que yo había trabajado, porque nunca había trabajado con planta de producción. Yo siempre trabajé en el área administrativa. Entonces, la risa es como de cómo te vas a vestir. Yo estaba acostumbrada a vestir de panty, tacón y en agua, ¿verdad? Entonces, llegas a una planta de producción y tenés que hacer un switch. Tenés que relacionarte con gente de diferentes culturas y de diferentes lugares. Y además, el tipo de trabajo es muy diferente. Entonces, me gustó muchísimo. Aprendí que era un lugar donde principalmente se enfocaba en salvar vidas. Y me gustó muchísimo. Entonces, desde ahí yo dije, mira, yo creo que no voy a ir a la entrevista a la banca y voy a quedarme aquí, voy a aprender un poquito más porque era un universo, un mundo totalmente nuevo, ¿verdad? Toda la parte regulatoria, toda la parte de entrenamiento aquí es súper fuerte y no es lo mismo si venís de otro tipo de industria. ¿Entraste en qué año? 2004. De hecho, entré en febrero no existíamos nada. A mí me tocó ingresar a todas las 50 personas que teníamos en nuestro sistema de recursos humanos. Entramos en febrero y como en abril fue ese open house que te conté, ¿verdad? De todos los managers, pero la fecha oficial de todos nosotros es mayo de 2004. Muy bien. Una anécdota que nadie sabe de ese momento, o que te haya pasado, o que muy pocos saben, que te acordes. Me hace mucha gracia porque en ese momento obviamente no teníamos comedor.
Entonces, hay dos cosas que todavía me acuerdo y me hacen mucha gracia. Nosotros empezamos a contratar el servicio de comidas a un restaurante en La Aurora que se llamaba Qué Rico. Éramos 50. Entonces, era muy divertido porque uno lo que hacía era apuntarse. Había como una de esas pizarras grandes y uno llegaba a la cafetería y anotaba qué era lo que quería. Entonces, los platos venían en unos platos plásticos sellados. Pero la planta fue creciendo y había días en los que uno llegaba y pedía X cosa y cuando se daba cuenta de, mira, no te lo trajeron o alguien te quitó el pedazo de la carne, entonces era muy divertido porque era coordinar todo el proceso de alimentación con un restaurante y en la tarde nos daba hambre. Entonces creamos el famoso Club de la Galleta. El Club de la Galleta era un locker. Éramos como unos 15 administrativos en ese momento. Entonces, cada persona era el encargado de comprar por mes cierta cantidad de galletas. La llave estaba en la recepción y entonces cada uno le tocaba un mes. Entonces, uno siempre sabía que que en las tardes tenía que comer dulce para tomar café. Entonces, son esas pequeñas cosas que uno da por sentado ahorita porque aquella cafetería montada y aquel montón de cosas en ese momento no existían. Entonces, muy divertido, me acuerdo mucho. Y ese primer día, cuando entraste, no había nadie. ¿Qué sintió Julieta? Interesante, porque yo nunca había estado en una empresa donde no existiera nada, donde no estuviera nada montado. O sea, siempre llegas a una compañía aquí y ya está todo, el sistema de planillas, la cafetería. Ahí había que crearlo desde el inicio. Fue bonito, me gustó, porque fue un cambio a lo que yo venía haciendo, ¿verdad? Entonces, el descubrir no solo la compañía, el descubrir no solo el proceso, el producto, sino de empezar la construcción desde cero, me gustó mucho, la verdad. Nunca sentí como problemas por estar a veces sola, a veces una semana seguida, sola. Solo llegaba la gente ahí a dejar currículum, entonces si hablaba con gente, no era que no veía a nadie, pero es el construir desde cero algo y me gustó muchísimo. Perfecto. ¿Cómo te sentís hoy, después de este montón de años, venir cada día a trabajar? Es otra cosa. Yo siempre digo que Boston tiene beneficios muy buenos. Cuando comento, por ejemplo, con gente que conozco del beneficio del sabático, eso es muy pocas compañías tienen algo parecido, ¿verdad? Pues me gusta muchísimo. De hecho, la semana que me toca venir a BSI, me hace como mucha gracia por lo que estamos pasando ahorita, que estamos en la casa, que estamos como más escondidos. Me gusta mucho el ambiente, a pesar de que es una empresa que ha crecido muchísimo, creo que logramos mantener como ese ambiente, ese buen clima laboral, que de hecho es una de las cosas que más me llaman la atención de la compañía, que logró mantenerlo, a pesar del crecimiento tan exagerado que ha tenido. Me parece que tiene increíbles beneficios para uno. Me gusta muchísimo. Yo me siento como en casa. Ok. Durante todo este tiempo te has desarrollado, y hablamos un poquitito del desarrollo de las personas, pero me gustaría saber si tuviste algún mentor o alguna persona que te ayudó durante tu camino, o te sigue ayudando durante tu camino aquí, o si has tenido alguna persona que sea inspiración. No tenés que mencionar el nombre, sino la experiencia que ha sido para vos tener, si es que lo tenés, este tipo de personas. Yo creo que depende del tiempo en el que uno esté, siempre va a tener una persona que llena ese espacio. Puede ser un coach formal, o si no, puede ser una misma persona de tu área o de otra área con la que haces conexión. Siempre lo he tenido, tal vez no formalmente. Y uno dice, mira, yo nunca he tenido un mentor o un guía, pero siempre tenés esa persona con la que puedes conversar de ciertas cosas que te están sucediendo o decisiones que tenés que tomar. Y creo que siempre lo he tenido a lo largo del tiempo. Ahorita estoy muy enfocada en toda la parte de desarrollo, entonces busco personas como que tengan ese conocimiento, esa experiencia, y busco como colarme en proyectos o en cosas que me den eso que ando buscando y que yo necesito. Pero sí te digo que a lo largo del tiempo he tenido gente como que me ha jalado o me ha llamado o me ha ayudado a ver cosas diferentes. Tal vez en un startup donde estás contratando, no sé, 100 operarios por semana, una cosa así, tienes que hacer un alto en el camino y entender cuál es la razón, por qué es que están viniendo, qué aporta tu trabajo en ese proceso. Y entonces, esas personas son las que te ayudan como a entender esa realidad y en lo que estás pasando. Nos mencionás lo que vos buscaste. Ahora,
¿qué recibiste? La gente te ayudó siempre, siempre te han ayudado. Claro. ¿Cómo ha sido el ambiente cuando vos buscas esos espacios, esas... Siempre he tenido una respuesta positiva a lo largo de los años, que eso es lo que más me gusta de esta compañía, ¿verdad? El bonito ambiente en el que buscas algo, buscas una ayuda, tenés una pregunta y siempre va a haber alguien que te va a ayudar o te va a responder. En mi caso siempre ha sido positivo, he logrado involucrarme en los proyectos en los que a mí me ha interesado involucrarme, pero no te hablo solo de proyectos per se, te hablo, digamos, de situaciones o de cosas en las que uno tiene que consultar con alguien y siempre hay alguien dispuesto a responderte y a guiarte. Si vos pudieras decir, generalizar, porque es una empresa muy grande y todo, ¿qué retos tenemos día a día los profesionales? O digamos, una generalista, vamos a hacerlo más específico. ¿Qué retos tiene una generalista que son valga la redundancia, que son generales día a día? La interacción con los clientes, porque nosotras somos como el contacto de RH en general con las organizaciones o las áreas a las que le damos soporte. Entonces, es un reto. El trabajo siempre es diferente. Uno tiene planificado algo y siempre sucede algo que puede descongestionar tu agenda, o tenés, no sé, una investigación, o tenés una persona que te dice, mira, necesito conversar con vos sobre un IDP o un proceso de desarrollo. Entonces, el reto es siempre tener una muy buena relación con las áreas con las que estás trabajando y poderles ayudar a concluir lo que ellos necesitan concluir. Pero es un trabajo como que no todos los días es igual. Exacto. Como generalista, si lo acabas de decir, tenés mucha interacción. Me imagino que hay muchos retos, pero también hay situaciones difíciles. ¿Nos puedes mencionar alguna situación difícil? Que no en específico, pero en general, una situación difícil. ¿Y cómo lo resolviste? ¿Y cómo la empresa... ¿Qué rol tuvo la empresa en general para ayudarte a resolverlo? Bueno, yo te puedo hablar de situaciones ligadas a procesos como de investigación, que son situaciones muy duras, son muy complicadas. Hemos tenido diferentes tipos de situaciones a lo largo de los años en BSI, pero rescataría siempre el respaldo. Cuando uno está haciendo un proceso de investigación, cuando estás hablando con una persona, cuando alguien tiene una situación, pues uno siempre lo maneja como generalista, pero yo rescataría, por ejemplo, el respaldo que tengo de mi jefe inmediato y de la compañía con respecto a, digamos, a las situaciones o a las conclusiones a las que uno llega. Entonces, pueden ser situaciones muy duras, muy complejas, que uno siempre va a manejar, pero yo siempre estoy segura que estoy como bien acompañada, por así decirlo, ¿verdad? Que eso es algo de lo que siempre rescato, ¿verdad? Que uno intenta hacer lo mejor que pueda por esa persona, por resolver la situación que se presenta, pero siempre estoy segura que hay un backup, un respaldo detrás. Genial. La industria médica en Costa Rica se está volviendo cada vez más competitiva, pero no solo en Costa Rica, ya de por sí la industria médica es bien competitiva, bien retadora, y sobre todo con mucha atención a pequeñas cosas que tal vez en otras industrias no tengamos. Correcto. Entonces, contame un momento, ¿cuáles son esos momentos críticos en donde hay que estar más preparados y atentos a ser líderes positivos? Bueno, vienen momentos interesantísimos para el país, ¿verdad? Porque hay muchísima competencia, como ya lo dijiste. Creo que uno de los enfoques más fuertes que tiene la industria médica y Boston en general es el tipo de proceso y el tipo de gente que contrata para eso. Siempre está a la vanguardia en procesos, en producción, en sacar productos que sean innovadores en el mercado. Y creo que ese es como la mejor caballo de batalla, le digo yo, para poder vender a la compañía y mantenerse activo en el mercado y ser un empleador número uno para la gente que lo busca. Y he conversado con gente que ha estado, porque me ha tocado entrevistar, también ha estado buscando en diferentes industrias y de BSI rescatan no solo la fortaleza que se percibe por, obviamente las dos empresas o las dos plantas de producción que tiene en Costa Rica, y que no necesita estar haciendo una publicidad muy grande para que la gente en Costa Rica sepa el tipo de compañía que es una compañía que genera empleo, que es una compañía muy estable, que está ligada siempre a cuestiones como de ambiente y de esta cuestión de razón social, que se preocupa por ayudar a la gente a crecer, como un STEM, por ejemplo.
Entonces creo que eso es clave a la hora de considerar si Boston va a ser el employee of choice de la gente o no, que esté ligado a cosas que le ayuden al país a crecer. No solamente le van a ayudar a la empresa a crecer, porque va a tener, por ejemplo, mujeres más en posiciones de liderazgo si hacemos un trabajo STEM desde chiquitas, sino que le estás ayudando a la comunidad, le estás ayudando al país. Entonces, creo que eso es como lo clave para que una compañía, en este caso BSI, se mantenga vigente en Costa Rica o en el país. Ahora hablemos un poco de las personas. Para vos, ¿qué es un líder positivo? Una persona que inspira a su gente, una persona que con su ejemplo les ayuda a los demás a discernir cuál es el mejor camino o cuál es la mejor forma de resolver las cosas. Una persona que te ayuda, que es como tu apoyo en el camino que cada uno como empleado tiene que recorrer, que sirve también como un conector de oportunidades. Entonces es una combinación, no solo le estás hablando de cuál fue, como un mentor, cuál fue mi experiencia y en qué te puede servir, sino que te conecta y te impulsa a que sigas avanzando si es que tenés una meta clara, porque eso es lo clave, ¿verdad? Si un líder positivo va a ser mucho más efectivo con uno si uno sabe hacia dónde quiere ir, porque lo que hace es conectarte los puntos. Genial. ¿Cómo ha transformado Boston tu vida? Me ha ayudado a crecer un montón. Estoy en temas trabajando en áreas en las que jamás pensé que trabajaría. Porque como te digo, mira, yo desde que me gradué yo dije, voy a estudiar mercadeo. Y aquí estoy en desarrollo de procesos y en desarrollo de gente. Entonces, he crecido muchísimo, me ha ayudado a crecer mucho, me ha dado como mucha perspectiva de todo lo que uno puede hacer y en todo lo que uno puede desarrollarse. Me ha dado muchas oportunidades. Entonces creo que ha transformado mi vida en ese sentido, ¿verdad? Como me abrió muchas posibilidades hacia cosas que uno no se imaginó que pudiera tener o pudiera trabajar. ¿Y qué te hace sentirte orgullosa de trabajar en Boston Scientific en Costa Rica? Primero el tipo de proceso, salvamos vidas. Entonces eso es algo como que te genera mucho orgullo, el tipo de proceso. El tipo de empresa que es BSI, una empresa bien fuerte, con presencia en dos plantas en el país y que sigue creciendo, te genera también muchísimo orgullo, no solo los premios que ha obtenido. Para mí es importante estar en un lugar en el que yo pueda crecer, pueda aprender, pero también que el clima laboral sea agradable, ¿verdad? Porque no puedes trabajar en un lugar donde uno no se siente bien. Y eso creo que es una de las cosas que me ha mantenido aquí a lo largo de los años, el buen clima, la posibilidad de ir creciendo, de ir aprendiendo sobre nuevas cosas y que no es algo estático, que es una empresa que siempre evoluciona. Entonces, hoy estás en un departamento, estás atendiendo a alguien, pero al día siguiente estás aprendiendo de otra cosa. Entonces me ha dado la posibilidad no solo de conocer procesos de recursos humanos, sino también de los clientes, a los diferentes clientes con los que yo he trabajado, porque he trabajado con gente de PD, he trabajado con gente de R&D, he trabajado con gente de calidad, entonces algo aprendes. Entonces me ha dado un montón de conocimiento. De los logros personales o resultados a nivel de equipo, ¿de qué te sentís más satisfecha? A nivel de recursos humanos. A nivel tuyo. A nivel mío. De todo lo que he podido crecer, todo lo que he podido aprender y que he podido dedicarme a temas o cosas que me han llamado la atención. Porque al inicio, cuando uno arranca, pues uno dice, mira, pues sí, estoy en reclutamiento, caí por casualidad. Pero a lo largo de los años uno va definiendo qué meta o qué camino quiere seguir de carrera. Y me interesa muchísimo, me gusta muchísimo el punto en el que estoy ahorita, porque hace un par de años fue que yo dije, quiero dedicarme a desarrollo de talento, quiero aprender. Y lo pude hacer. Y pude aprender un montón del tema de desarrollo. En la empresa hay muchos beneficios, la verdad es que hay un montón de beneficios. Contanos alguna experiencia de alguno que ha cambiado o ha transformado tu vida a nivel de beneficios. Definitivamente el horario flexible y el poder trabajar de mi casa, que arrancó mucho antes de pandemia. Esa flexibilidad de que podés ir a hacer alguna vuelta personal o tenés alguna cita o algo así, coordinás con tu jefe y cero estrés,
porque obviamente uno sabe que tiene que cumplir con el horario, ¿verdad? Pero para mí es impresionante el poder dedicarme a ciertas cosas, ciertas tareas en cierto horario y saber que tengo esa flexibilidad. De los viernes salir a las 2:45 es maravilloso. El sabático no lo he podido disfrutar porque yo adoro los viajes y lo que quiero es viajar, entonces no lo he podido hacer, pero me parece impresionante que puedas irte 2 meses y olvidarte, cerrar el chinamo, apagar la computadora y desconectarte 2 meses. Entonces, para mí es calidad de vida, pero digamos en eso, en tiempo, en poder manejar tu horario un poquito diferente. ¿Qué le dirías a una persona que está considerando aplicar a Boston Scientific? Que no lo dude. ¿Por qué? Porque es una compañía no solo muy, muy fuerte, de mucho crecimiento, que eso es lo que normalmente la gente busca, desarrollo, pero también que tiene muchísimos beneficios a nivel personal. Entonces, dice, trabaja mucho, sí, pero también tenemos como muchos tiempos de desconecte. Entonces, creo que te ayuda, dependiendo del momento y el pico en el que estés, porque obviamente hay situaciones complicadas, que te ayuda a entender que vas a tener cierto tiempo de desconexión, que tiene un clima laboral muy bonito, que a pesar del crecimiento y del desarrollo grande, es una empresa que intenta mantener su clima organizacional lo más limpio posible, donde la gente se sienta contenta y feliz de venir a trabajar. Entonces, que no lo duden definitivamente. ¿Y qué valores tiene que tener una persona que entra a trabajar a Boston? Integridad ante todo, o sea, eso es importantísimo porque eso influye en muchas áreas de tu vida laboral y personal. Una persona que valore, obviamente, ejecutar siempre con calidad en todo lo que haga, que no haga las cosas por hacerlas, porque eso es lo que nos distingue a nosotros acá. Nosotros trabajamos mucho, innovamos mucho, tenemos muchos procesos, pero si uno no tiene, primero, el ser íntegro en todos sus procesos y en toda la forma en la que uno actúa, y el trabajar las cosas con la mejor calidad posible, pues no vas a salir bien, no te va a funcionar. Pensemos a futuro. Ajá. ¿Para dónde va esta empresa? Primero hablemos de la empresa. ¿Para dónde o cómo visualizas para dónde va la empresa? Creo que un crecimiento muy acelerado. De hecho, estamos viendo el edificio que tenemos aquí a la par, un crecimiento muy, muy, muy acelerado. Creo que va a ser una de las plantas a nivel de corporación referente de BSC, ojalá, donde le demos muchísima oportunidad de crecimiento a mucha gente en el país, generemos mucho empleo a nivel Costa Rica, para hablar de ambas plantas, porque tenemos una planta en Heredia también, y que no se detiene, que siempre va a estar innovando, que siempre va a tener un proceso nuevo que traer al mundo, y ojalá que muchos se vengan para acá y podamos ensamblarlos desde acá. Y ahora para Julieta, ¿cómo está tu futuro en la empresa? ¿Cómo lo ves? Ok, espero poder seguir creciendo en la parte de desarrollo, que es lo que me gusta ahorita. Nosotros vamos a tener un cambio a nivel de recursos humanos con un proyecto nuevo que se llama HR The Future. Entonces, roles y responsabilidades van a ser diferentes y eso es muy bonito. ¿Por qué? Porque dejar de hacer lo que hice por mucho tiempo. Tengo 9 años de ser generalista viendo 8 o 9 bolitas al mismo tiempo. Y este proyecto me va a permitir dedicarme a temas o cosas que tal vez no he podido interiorizar o aprender mucho. Entonces, es un reto. Y es un reto país porque a futuro vamos a hacerlo regional y luego viene el reto de poder trabajar a nivel de Latinoamérica. Entonces, se pinta muy bonito. Una última pregunta. ¿Ha valido la pena? Eso pensaba el otro día. ¿Ha valido la pena todo el esfuerzo y todas las madrugadas y todo? Por supuesto que sí. Ha sido una experiencia... Mira, es aprender de algo a lo que yo no estaba acostumbrada, nunca había escuchado de industria médica, no sabía qué tan complicado era de fallar un entrenamiento. Entonces me ha permitido conocer muchísimo, me ha abierto muchos horizontes, no solo a nivel personal, sino a nivel laboral. Me ha dado la oportunidad de crecer, de aprender y de seguir aprendiendo, porque esto nunca se acaba. Perfecto, Julieta. Más bien, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Un ejemplo de definitivamente
un referente después de ser desde el 2004 probablemente la empleada número 1 y estar todavía acá. Eso dice muchísimo sobre cómo ha sido tu experiencia en la empresa y te agradecemos el compartir con nosotros justamente esa experiencia. Ay, muchas gracias por invitarme. Muchas gracias y que tengas un excelente futuro aquí en la empresa. Ojalá. Súper.